Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá con Ana, que es clienta del programa de la Reingeniería de la Pediatría Sostenible, y vamos a escuchar cómo fue su caso, su proceso durante este acompañamiento. Hola Ana, bienvenida. Hola Maru, muchas gracias. Bueno, ¿querés Mm, presentarte, contarles? Bueno, dale. Bueno, yo soy Ana Ardiles Rabinovich, soy licenciada en nutrición, soy especialista en nutrición cardiometabólica para niños, atiendo niños y también atiendo adultos. Bueno, básicamente antes de entrar al programa yo estaba haciendo consultorio particular, pero sentía que había algo que no estaba funcionando bien y de repente me llegó una notificación a través de Instagram, porque yo ya seguía a Maru desde hace mucho tiempo, sobre este programa de la reingeniería en la atención pediátrica. ¿Qué era puntualmente lo que sentías que no estaba funcionando en ese momento? Que contabas que yo sentía que había algo que no estaba funcionando bien. Bueno, lo que yo sentía que no estaba funcionando bien era básicamente esta sensación de estar tapada, digamos, de trabajo, de pacientes que tal vez no podía hacerle un seguimiento adecuado o al menos como yo quería. Sentía de que el consultorio tenía un techo por este trato uno a uno con el paciente. Entonces, básicamente era una sensación de frustración y falta de organización del consultorio. Que vos estabas trabajando en varios lugares, ¿no? Por obras sociales también. ¿Cómo era cómo es tu atención? Bueno, sí, yo estaba trabajando, bueno, con obras sociales, pacientes particulares y atendía en dos consultorios, en dos sedes diferentes. Y bueno, y a partir del proceso que hice con Maru, me di cuenta de que tal vez ese no era o sea, poner más sedes de atención, por ejemplo, no era el camino, porque bueno, me di cuenta de otras cosas en el medio de esta transformación. ¿Y qué era lo que más te frustraba, que dijiste que te sentías frustrada? Y lo que más me frustraba era empezar todos los días desde cero y también por otro lado, bueno, no poder hacer el seguimiento que a mí me gustaba con los pacientes y eso conllevaba también una baja adherencia, es decir, había pacientes que venían solamente una o dos veces, pero y eso era básicamente porque digamos, me frustraba el hecho de que al paciente en sí no le sirve venir una o dos veces, sino que la continuidad es lo que te da el éxito en el tratamiento. Ujú. Bueno, y recién dijiste algo que pasa un montón, que es esto de no podías seguir sumando sedes, que a muchas profesionales les pasa esto de o sumar lugares de atención o seguir sobrecargándose la agenda más allá de que ya no da para más. Pero como que se siente que es la única forma de salir de salir, de aumentar los ingresos y a la vez es a costa de un desgaste total. Claro, tal cual, ir, venir de allá para acá, viste, planificar las agendas de los dos lugares, hacer que los pacientes no coincidan. Es decir, sí, te lleva digamos, una gestión administrativa extra. Sí, todo el tiempo que uno no contempla, una de las primeras cosas que hacemos, ¿no? Uno de los Claro, primeros ejercicios es evaluar cuánto tiempo realmente estás trabajando, porque a veces solamente contabilizamos la hora o el rato que estamos en la consulta, pero no todo lo que está por fuera, que es claro. traslados, informes, comunicación con las familias. ¿Cómo te iba vos con eso? Claro, sería, sí, básicamente no sabía ni siquiera cuánto ganaba por hora. Es decir, lo que hicimos fue una especie de auditoría de toda mi gestión, no solamente de la parte profesional y técnica, es decir, cuánto tiempo me llevaba a atender a cada paciente, cuántos pacientes podía ver y demás, sino también toda la logística y gestión y gastos que implica ir a atender en un consultorio, por ejemplo, o sea, inclusive gasto como estacionamiento, que por ahí yo antes no lo tenía en cuenta. Bueno, empecé a tener en cuenta todos esos pequeños gastos o en papelería, Mm. folletería, después si amortizaba o no amortizaba todas las capacitaciones que yo estoy haciendo, si realmente eh, eso tiene, cuál es el impacto en mi economía, porque bueno, también se trata de eso, de poder trabajar para poder ganar dinero y de esa manera vivir como uno quiere vivir.
¿Y qué dudas o creencias tenías antes de empezar el programa? ¿Me sumo, no me Eh, sumo? Claro, antes de empezar el programa, bueno, yo no sabía, o sea, yo sabía que quería generar más ingresos, pero no sabía cómo generarlos. Entonces, para mí, la creencia era de que yo tenía que tener más sedes para tener más pacientes y estar más horas trabajando en el consultorio con muchos pacientes para poder ganar, no sé si es mucho dinero o ganar el dinero que yo quiero ganar. Y bueno, y esa era mi creencia más limitante de todo, de no poder ver que existen otras formas de hacer eh, digamos, la estrategia de negocio para que sea un ida y vuelta, o sea, ayudar bien al paciente y a su vez que esa ayuda represente económicamente todo lo que yo necesito que valga para poder ejercer tranquila, en paz, sabiendo que lo que le estoy ofreciendo a la paciente es digamos, un servicio de calidad y que digamos, en esa contraprestación ganamos los dos. Tal cual. A veces pasa que, porque hablo con algunos profesionales, que genera como este miedo a sentir que si armás un proceso diferente al clásico uno a uno, parece como que está siendo poco ético, como que no ay, pero no quiero quedar poco profesional, me dicen a veces. Y yo lo que les digo es totalmente lo contrario, porque el proceso que se arma es un proceso que le da mejor resultado al paciente, porque, como vos decías recién, eso lo que hace es que tenga mayor adherencia y teniendo mayor adherencia es más probable que logre los resultados. Lo que pasa es que el problema principal siempre es que no saben que necesitan continuar un proceso, sino que Claro, tal creen cual. que lo que creen es que, bueno, vengo una o dos consultas. Y también, no sé cómo lo viviste vos, y esto me gustaría que me cuentes, pero el hecho de vos también haber atravesado un proceso acá, ¿no te hizo de alguna forma pensar diferente ese acompañamiento? Decir, bueno, esto que me llevo yo de armado de mi proceso es lo que de alguna forma lo traslado a mis pacientes, ¿no? Haberlo vivido, haberlo transitado. ¿Cómo es esa diferencia? En antes y en después. Claro, tal cual. O sea, yo creo que por ahí el consultorio y la forma de trabajo que uno tiene refleja mucho en la forma de pensar en general en la vida que uno tiene. Entonces, de repente, cuando haces un proceso de transformación, no es solamente un proceso de transformación de la forma de pensar el negocio, digamos, con el paciente, y negocio lo digo sin tabúes absolutamente, porque no quiere decir que yo estoy, digamos, haciendo que el paciente entre en un mundo para yo generar más ganancias que él, ni nada por el estilo, sino me refiero justamente a poner en valor todo ese servicio que uno da y que por ahí si uno está desestructurado, si uno no tiene una mentalidad, digamos, de proceso, de organización, del paso a paso y demás, también eso se ve reflejado en la consulta. Entonces, los objetivos propios, la forma de pensar y la estructura mental que uno tenga y la forma de ver eh, al paciente y a sus necesidades y cómo transformar esas necesidades en soluciones, que es lo que va a buscar el paciente, necesita también un cambio personal, un cambio propio, un cambio de pensar diferente. De hecho, yo empecé a leer Total. literatura distinta, o sea, no solamente el conocimiento técnico, que eso lo sé porque hice un montón de cursos, estoy súper capacitada para hacer lo que hago, obviamente que siempre voy a necesitar, y esto es casi infinito, porque todo se actualiza, pero también hay cosas que no nos enseñaron, que es como esta, justamente, manejar nuestro consultorio, manejar este business, digamos, el negocio, para que nosotras también nos sintamos, digamos, valoradas y tengamos un buen autoestima en relación a los frutos que vemos que se cosechan a partir de toda esa primera semilla que insertamos en esto que es el proceso, digamos, el proceso en sí, ¿no es cierto? Ir regando esa semilla a través de las diferentes sesiones con el paciente y bueno, y eso da su fruto, que es diferente a plantar la semilla en una sesión suelta, regarla de vez en cuando, eso no genera fruto. En cambio, cuando lo hacemos progresivamente, yo creo que sí, pero también depende de cómo uno piense la vida, digamos. Entonces sí es una Ujú. transformación personal también, o sea, van las dos cosas de la mano
Y bueno, y eso también puede Sí. ser duro porque te pones a pensar de un montón de cosas que, bueno, la solución es seguir leyendo, seguir instruyéndote, pero ya con otra mentalidad de que el servicio que nosotros ofrecemos es una solución para el paciente, es una solución, es algo que el paciente vino a buscar y que nosotros se lo ofrecemos en una forma mucho más consolidada y mucho más organizada. Entonces eso le da tranquilidad al paciente que va a saber que va a tener un resultado y nosotros también porque sabemos que estamos ayudando a esa persona al 100%. Y hay algo que dijiste que es clave, que es uno tiene que atraer al paciente como es uno. O sea, atraemos a los pacientes que son similares a nosotros. Y si vos no pasás por un proceso de transformación, si vos no trabajás tu mentalidad, es poco probable que puedas atraer a pacientes comprometidos. Porque a veces Sí, también pasa que ni siquiera sabemos bien cómo acompañarlos, porque hay algo que tenemos que cambiar de nuestra mentalidad. Entonces, cuando vos empezás a atravesar un proceso de transformación, y lo digo porque a mí también me pasó, es que ahí empezás a atraer otro tipo de personas que trabajan más alineada a tu forma de pensar y que eso permite que tengan resultados. La verdad, yo digo, estas son cosas que solamente las entendés cuando las vivís, ¿no? No sé si te pasa, pero es como sí, difícil de no, explicar. Es re tal cual difícil. sí, Por o ahí vos sea, sí, este programa a mí me permitió abrir una puerta que yo no sabía que existía y bueno, que es esa puerta del compromiso, básicamente, de poder detectar, o sea, ahora yo ya detecto con quién puedo generar, digamos, un resultado y quiénes van a buscar, quiénes no están preparados todavía, ¿no es cierto?, para iniciar un proceso, porque no todos los pacientes llegan en el mismo estado de preparación. Entonces, nunca cerrar la puerta a nadie, sino saber, digamos, interpretar en qué momento está el paciente también para poder ofrecer nuestro servicio, nuestro programa a quienes están preparados para hacer ese cambio. ujú. Y está bueno porque lo que trabajamos en la comunidad también, digo, las cosas que uno trabaja, el estar con otras profesionales alineadas, que a veces pasa mucho que entre profesionales se juntan a quejarse de la profesión, ¿no? No Claro. tengo pacientes, no llego a fin de mes. Y acá la propuesta es alinearnos con personas que tienen un nivel de mentalidad que te ayudan a seguir avanzando, no a quedarte atrás, porque la queja lo único que hace es estancarte. Si te quejas, está bien, bueno, podés quejarte, qué sé yo, pero ¿qué haces con eso? Entonces, el hecho también de rodearte de otras profesionales que están en la misma onda que vos, que tienen ese nivel de mentalidad de crecimiento, que saben que crecer es esto, crecer es sostener procesos, crecer es acompañarse, es trabajarse. No sé, para mí eso es un cambio total, total, y que eso impacta directamente en el negocio. Sí, tal cual, o sea, mantener una energía positiva es parte de la mentalidad y es lo que atrae también, o sea, de hecho en el grupo está todo bien y nos alentamos entre nosotras, ¿viste? Y además vemos las evoluciones de las otras colegas y compañeras del grupo y eso también ayuda al crecimiento, o sea, nos ayudamos mutuamente eh, y eso, o sea, es muy valioso porque como vos decís, o sea, no es un grupo para deprimirnos y quejarnos, sino al contrario, digamos, es un grupo para incentivarnos y realmente eso te cambia el aura, por decirlo como Sí. se dice ahora de alguna manera, y bueno, y eso está bien, está bueno. Algo que siempre rescato de tu proceso, viste que yo les comparto videos, les comparto libros motivacionales bueno, todo lo que yo voy consumiendo que a mí me ayuda muchísimo a trabajar mi mentalidad, se los comparto. Y me encantó que vos hayas tomado el autor este que vos siempre, que siempre elegís, ¿no? Que me decís, lo conocí a Brian Tracy. Bueno, y otros autores que también me has compartido, pero digo que hayas tomado a partir de esto una parte para ponerla en tu propia metodología. O sea, fíjate cómo a partir de una lectura de un libro, decís, che, esto a mí me sirve para trasladarlo, pero bueno, ya estábamos trabajando en una base diferente y lo que hace todo esto de compartir en comunidad, de seguir compartiendo videos y demás, es seguir como ayudando al camino del negocio, que es, bueno, es un camino largo, largo, ¿no? Esto es como recién la base, pero como la facilidad, ¿no? Que como a mí me gusta trabajar así con personas como vos que tienen la mentalidad de sacar ideas
de acá y de acá y y esto lo pongo acá y creo que también un gran desafío para las personas como vos y como yo, porque yo soy igual en ese sentido, es poder, bueno, listo, pero acá, porque si no empezamos a expandir y nos vamos de foco, ¿no? Pero la posibilidad de tomar todas estas cosas me parece que enriquecen un montón el proceso y que muchas veces sola uno no lo puede hacer. Como que esto aparece a partir de un proceso de transformación y que los procesos de transformación siempre son acompañados. Así que eso siempre lo valoro y lo resalto porque está buenísimo. Y te iba a decir otra cosa que era bueno. Ah, sí, vos llegaste, me acuerdo que con dos cuestiones que era, no sé si soy suficiente. ¿Te acordás? Como, no sé si con lo que hago soy suficiente, este miedo a que tal vez necesitas seguir haciendo cursos, seguir aprendiendo, porque, no sé, ¿te acordás de esto que fue? Sí, No es por ahí, sabes un montón, tenés un montón de conocimiento que lo trabajamos para que vos puedas salir de esa creencia que es muy común en los profesionales de salud. Llegan creyendo que nunca son suficientes para dar el paso para hacer otro proceso que les permita aumentar sus ingresos. Y, y el hecho de que también pensabas que en tu ciudad, ahí en Salta, iba a ser difícil. No, pero si yo trabajo por obras sociales, trabajo en un centro, ¿quién me va a pagar por un proceso? ¿Te acordás? sí, tal cual. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, lo hice y la verdad es que tuve resultados, tuve contrataciones de los programas que yo ofrecí y también, bueno, ver la forma, digamos, de que el paciente lo pueda pagar. Digamos, yo sigo recibiendo obras sociales, pero hago una modalidad híbrida de pago, entonces no lo sigo haciendo, pero ya con otro, o sea, le tomo una parte de su obra social porque es importante también pensar, digamos, como te digo, o sea, no solamente en el beneficio propio, a mí me súper conviene cobrar sin obra social, porque la verdad que cobro todo al momento, pero la realidad es que hoy mucha gente tiene la obra social, entonces yo no la descarté por completo, sino que le sirve para compensar una parte del pago, entonces de esa manera nos sirve a los dos, ¿sí? Al paciente con obra social y a mí también. Está perfecto porque además es un proceso. Y hasta si en definitiva en el largo plazo tu objetivo es dejar las obras sociales, está perfecto, porque son procesos y vos le vas encontrando la vuelta, pero totalmente diferente a la clásica consulta de obra social. Claro, Entonces, este es el camino, que no es paso de un punto A a un punto Z sin escalas. No, el camino es ir de a poco con pequeños avances y eso también es súper valorable y rescatable porque muchas personas quieren ver un cambio ya. Ya quiero pasar de estar atendiendo obras sociales, de estar en 3 lugares, a vivir de mi profesión y pará, si hace 2 años, 5 años, venís así, esto te va a llevar un tiempo transformar. O sea, por lo general siempre lleva tiempo, pero poder valorar estos pequeños pasos de decir, bueno, a mí me sirve esto ahora y a la persona también le sirve, está perfecto. Después claro, veré cómo sigo como transformando eso y la idea, por supuesto, es siempre seguir escalando y llevando al siguiente nivel el proceso, pero es pasito a pasito. Y en relación al negocio en sí, ¿qué fue lo que cambió en tu negocio, en tu mentalidad? ¿Cómo te sentís hoy con lo que haces? O sea, cuál fue como un clic que hayas hecho en todo este proceso? bueno, el clic es esto de tratar de, como es un proceso personal también, esto de tratar, o sea, hay una palabra que hasta la sueño, que es anichar, y digamos, y Oh, dirigir, y dirigir, digamos, si a mí me falta trabajar mucho, yo sé la parte de la comunicación, pero también decir, como vos decías, o sea, yo soy una fuente de ideas, pero bueno, me tengo que achicar un poco para poder hacer incluso mejor mi trabajo y no ser tan disperso. O sea, es parte de mi personalidad la dispersión y bueno, yo trabajo aparte para estar un poco más concentrada. Pero me sirvió mucho para, o sea, todas tus palabras para volver al eje, digamos, siempre volver al eje y no dispersarme. Eso me sirvió un montón. Entonces yo me digo la palabra anichar y ya me vuelvo a concentrar en el objetivo principal. Después me sirvió muchísimo esto de la previsibilidad de los ingresos. A partir de esta auditoría pude elaborar un Excel donde pude, digamos, plasmar
todo este tema de las obras sociales, las que me pagan a 24 días, las que me pagan a 48, a 90 días, etcétera. Entonces pude organizar ese Excel y saber aproximadamente cuánto voy a recibir de ingresos. Y por otro lado, cuando hago los programas, ahí cambio la forma de cobro, que es un cobro adelantado. Entonces, yo ya sé aproximadamente cuántos nuevos pacientes tendría que atender para poder llegar a un objetivo económico que me haya puesto. Entonces, de ahí es que no trabajo desesperadamente para buscar al paciente, sino que trato de hacer, digamos, de ahora en adelante, o sea, si bien ya vengo haciendo la comunicación, pero el objetivo es ese, es saber que con cierta cantidad de pacientes que les guste y sea el momento de hacer el programa, voy a tener mayor previsibilidad económica al margen de lo de las obras sociales. O sea que esta parte también es muy positiva porque sé con cuánto me puedo manejar y de ahí, bueno, mejorar mi estructura financiera, digamos. Sí. Y lo que vos decís pasa mucho, esto de la dispersión, más allá de que vos lo reconozcas como una característica de tu personalidad, pasa mucho esto de empezar a tirar manotazo de ahogado, ¿viste? Como, bueno, hago un taller, hago esto, hago lo otro, porque es como necesito más ingresos, pero a la vez no me puedo sobrecargar la agenda. Y ahí es cuando terminás siempre en el mismo lugar, porque no tiene nada una estrategia que responda a un objetivo. Nosotros lo que hacemos es plantear Tal cual. objetivos y en base a eso estrategias para lograr esos objetivos. Todo tiene un proceso, hasta un taller que hagas. Vos también estás con un taller y nosotras lo pensamos en el marco de tu metodología, de tu proceso y cómo combinamos el resultado, o sea, qué buscábamos en ese taller y cómo podemos eso combinarlo con lo que estás haciendo, para qué lo vamos a usar, o sea, todo tiene un para qué. Y lo que suele Tal pasar cual. muchas Sí. veces, y en esto yo lo digo no solamente porque hablo con colegas todos los días, sino porque a mí me pasaba. Y era la sensación de decir, "No, lo que hago estoy siempre en el mismo lugar. O sea, no logro escalar mis ingresos. Tengo la agenda recontra llena. Hice un taller. Bueno, hice un taller y a partir del taller me vinieron algunos pacientes nuevos, pero esos pacientes que después no sostienen, o sea, son el mismo estilo de paciente que vengo arrastrando. Entonces era como desesperante. Llega un punto en el que decís, ¿cómo hago para hacer algo diferente? Así que, bueno, te felicito, te agradezco por la confianza en este proceso, ya te lo he dicho fuera de cámaras, pero te lo digo acá también. Sí. Bueno, sí, yo Y bueno, también te agradezco un montón porque justamente eso es muy importante, lo último que vos dijiste, que también me sirve, o sea, todo tiene un para qué, o sea, yo ahora no hago nada, aunque a pesar de mi dispersión, pero no hago nada que no estuviese orientado a mi objetivo principal. Entonces, cada taller, cada cosa que yo hago, cada conversación que inicio, todo está orientado hacia el mismo objetivo. Entonces, eso es súper importante, concentrar, digamos, toda esa energía que uno tiene para dar al paciente y al servicio que uno ofrece, pero en pos de un objetivo que yo lo logré conseguir a través de esta reingeniería, porque antes yo no tenía un objetivo. Entonces, trabajar para un objetivo, tanto personal como para el servicio que yo ofrezco, creo que es una de las cosas más importantes y más valiosas que yo me llevo de esta reingeniería, de este proceso, que todavía continúa, que el mío está en pañales, pero yo creo que ya en un momento para otro, como también entender que es tiempo, porque sí. no es el ya, el ahora, el instantáneo, lo mágico, eso no va. O sea, todo tiene su proceso, eh, y así que bueno, ahora creo en los procesos, por decirlo de alguna forma. Bueno, bien. Gran cosa. Porque además, fíjate cómo vos, eso es lo que siempre hablamos, ¿no? Que de hecho lo hemos hablado en las grupales también. Si uno entiende que necesita tiempo el proceso y que necesita compromiso y constancia, aunque no tenga ganas, porque también de eso se trata construir un hábito, vos que trabajás en hábitos lo sabés. O sea, Sí, a veces que no tengas ganas, pero es la disciplina de hacerlo igual. A mí me pasa con el gimnasio, ustedes saben, a mí no me gusta ir al gimnasio, pero yo tengo o sea, voy igual, porque sé que lo necesito. Igual al final después voy y estoy contenta, pero como que me cuesta, ¿viste? Arrancar. Y bueno, es eso, es que es un poco entender que es la disciplina y que aunque hoy no veas los resultados, el éxito lo construyen aquellas personas que siguen y siguen, aunque hoy
no sepan ni siquiera cuándo van a tener los resultados, pero confían tanto en sí mismas y en lo que ofrecen que saben que más tarde o más temprano lo van a conseguir. Y acá me Claro. parece que el hecho del acompañamiento es clave, y lo digo yo también como clienta de mentorías, porque yo siempre les cuento, yo también soy clienta de coaches, yo tengo a mis mentores, y es esto de decir, yo necesito estar con ellos también, porque es esto que cuando yo digo, bueno, estoy pinchada, ¿por dónde sigo? Y esto de las comunidades, y esto de que te orienten, y esto de decir, esperá, no te vayas, viste, como yo te digo, vos te me estás yendo, volvamos, que eso es lo que suele pasar, volvamos. El otro día, que fue que les decía, mi función acá es también no dejarlas que se vayan por la rama, sigamos enfocadas. Y bueno, y eso es lo que en realidad termina construyendo el éxito, no hacer una cosa de hoy para mañana, sino saber específicamente a dónde vamos y bueno, meterle para trabajar en eso. Y eso es lo que permite que podamos acompañar así a los pacientes, que entendamos de qué se trata atravesar un proceso y lo difícil muchas veces que es sostener aunque uno no tenga ganas de hacer algo o aunque uno no le guste, ¿no? Tal Habiéndolo cual. atravesado, uno puede entenderlo mucho más, que es lo que hablábamos hace un rato de esta mentalidad que tenés que tener. Así que, bueno, gracias. Para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que está ahí pensando, me sumo, no me sumo? ¿Cuál sería tu consejo para esa persona? Bueno, obviamente que se sume, que confíe, que se van a abrir puertas que capaz que no las tenía en mente, que eso es lo más lindo y lo más valioso, que por ahí uno cree que lo sabe todo, pero no, siempre hay algo más en el sentido, no del conocimiento científico y demás, de la evidencia con la que uno mucho trabaja, con la que uno trabaja, perdón, sino que hay todo un sostén, digamos, que va a hacer que todos nuestros conocimientos puedan, de alguna manera, llegar mejor a la persona que es nuestro objetivo, digamos, que esa persona resuelva sus problemas y que trabajar en esta mentoría te ayuda mucho, sobre todo, a esto, a poder visualizar tu objetivo, visualizar qué estás haciendo ahora, dónde estás parado, a dónde quieres ir y cómo lo vas a lograr. Y esto justamente de lograr, creer e internalizar de que todas las acciones que nosotros hagamos, talleres presenciales, virtuales, o en el caso de las nutricionistas, las recetas que subamos, cada reel que creamos para las redes, eh, tiene que tener una intención, o sea, no es hacerlo así nomás, sino focalizar. Y bueno, y eso, que vas a encontrar un objetivo, o sea, la persona que se suma a este programa encuentra cuáles son las debilidades y las fortalezas que cada uno tiene y bueno, y trabajar sobre esas debilidades también. Y bueno, y conocerla a Maru, ¿no? Y trabajar con ella y bueno, y formar parte de la comunidad y sentir que no estás solo, de que lo que te pasa a vos le puede pasar a otras personas también. Entonces es un crecimiento como persona y un crecimiento profesional cuando uno decide dar este paso de entrar a la mentoría. Bueno, bueno, muchas gracias, gracias por este rato, por esta conversación. Y si querés decirle a la gente dónde te encuentran, cuáles son tus redes, Bueno, mis cómo se redes llama están tu programa, contale. Bueno, ok. Mis redes están en construcción, ¿sí? Pero lo voy haciendo en mi tiempo, porque yo tengo mi tiempo también de proceso. En Instagram estoy como ana.ardiles.hábitos y lo que yo ofrezco es un servicio de acompañamiento, especialmente a mujeres que ya han intentado muchísimas veces iniciar un plan de alimentación porque necesitan bajar de peso, porque tienen dislipemia, síndrome metabólico, ¿sí? Todo lo que son las enfermedades cardiovasculares y que sienten que han fracasado, digamos, absolutamente entre comillas, y que no lo pueden sostener. Entonces, lo que yo hago es una intervención en general donde no solamente vemos la parte de la alimentación, sino también todas aquellas eh, partes o patas de la estructura de los hábitos que están faltando fortalecer para justamente fortalecerla y que, como decíamos anteriormente, los hábitos fluyan aunque uno no tenga ganas, aunque uno no esté motivado, sino tener un plan de saber de que si nosotros hacemos y seguimos ese plan, vamos a lograr nuestro objetivo. Y bueno, fortalezco mucho la confianza, la autoconfianza, hablamos de gestión del tiempo, hablamos de organización de tareas, ¿sí? Porque yo
creo que comer es lo último de todo el proceso en realidad, porque antes han habido un montón de micro decisiones que uno tuvo que tomar para lograr comer esa ensalada de atún con lechuga y tomate, o un huevo y palta, por ejemplo. Entonces trabajamos sobre todo de esas micro decisiones para que ese plato que estás comiendo realmente lo sientas como que es lo que vos necesitas y no algo que te dijo el cardiólogo, el diabetólogo, tu médico clínico o una nutricionista que tenés que hacer, sino que lo hagas realmente porque sabes que es lo que más le conviene a tu cuerpo y a tu salud para recuperar energía, para sentirte bien y demás. Entonces, bueno, en ese proceso es lo que yo trabajo y acompaño. En el método, nutrición sin caos. Nutrición sin caos, exactamente, así es. Quedó muy, muy bueno, la verdad, lo que quedó armado del proceso quedó buenísimo con todas las fases y sí, las fases, los pasos, todo lo que tiene que ir haciendo la persona. Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, seguimos en contacto. Bueno, Gracias gracias a Maru, todos. gracias a vos.